Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted esté, le doy la más cordial bienvenida a un episodio especial de Micrófono Abierto, este podcast que hemos creado cariñosamente para usted y en el cual nos atrevemos a hablar de libros y de literatura. El día de hoy es un episodio especial porque me encuentro con una de las personalidades principales en lo que respecta a literatura, perdón, de microficción o microrelato de Honduras. Me encuentro acompañado por nada más y nada menos que José Zelaya y vamos a estar conversando con José acerca de su libro Intromisiones Salvajes. José, te doy la más cordial bienvenida a Micrófono Abierto. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, a donde quiera que nos estén encontrando, a cualquier horario. Es un gusto estar en micrófono abierto para poder hablar de Intromisiones Salvajes, un libro de microficción que ha marcado hasta cierto punto mi carrera en la literatura hondureña. Y pues muchísimas gracias a vos por la invitación, es un honor y espero que todos y todas disfruten de este episodio. Excelente, excelente. Gracias, José. Eh, bueno, creo que como te comentaba por mensajería, yo te considero a ti que ya eres un escritor consumado, pero vamos a dar una pequeña reseña de lo que es tu obra y a qué te dedicas también. Aquí estoy leyendo una biografía tuya que dice que naces en Tegucigalpa, Honduras, en 1998 y eres psicólogo. No sé si, bueno, creo que te vi hace unos pocos meses que te había graduado, ¿verdad? De la Universidad Nacional. No sé si fue en algún máster o en psicología. Sí, me gradué en psicología, ¿verdad? En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente estoy cursando un máster en recursos humanos. Es actualmente donde me desempeño. Fuera un poco de la literatura, ¿no? Porque a veces creemos que las personas que se dedican hacia estos únicamente tienen una formación, pero creo que en Honduras hay unos datos o situaciones muy peculiares porque si nosotros nos trasladamos un poco atrás, podemos ver, por ejemplo, a Carlton Brull, que es Premio Nacional de Literatura y es abogado, ¿no? También nos vamos a don Víctor Ramo, que también es Premio Nacional y es miembro de la Academia Hondureña de la Lengua y es médico. Entonces, es también ver que de alguna manera las demás profesiones están involucradas en la literatura, pero habemos muchos autores de la misma que no hemos tenido una formación académica, pero tal vez sí de oficio, ¿no? Entonces, a eso me dedico actualmente y esa es mi profesión. Ah, ok, perfecto. No sé si nos puedes comentar de tus obras que se han publicado. Bueno, creo que sería antes de Intromisiones, porque Correcto. Intromisiones se publica este año 2022. Entonces, no sé si nos puedes comentar de tus obras que le preceden prácticamente. Correcto. Bueno, antes de Intromisiones Salvajes, nace mi primer libro de microficción que se llama El Misterio de la Caja. El Misterio de la Caja es un libro de microficción de terror. Tuve el gusto pues, que quien hiciera tengo tres comentarios en ese libro. Un comentario de ese libro es de Helen Umaña, a quien admiro y aprecio muchísimo, y ella pues me dio el honor de formar parte de ese libro. Ese es el primer libro que nace de minificción, El Misterio de la Caja. Posterior a ello, nace Voraces. Voraces es un libro que se ve inmerso en lo que es una convocatoria centroamericana por la editorial La Chifurnia de El Salvador. Eh, Hay una iniciativa debido al primer encuentro centroamericano de minificción donde la Chifurnia establece ciertas bases para la publicación de autores centroamericanos en forma de plaquettes. Entonces, la convocatoria era abierta para toda Centroamérica. Se eligieron de 3 a 4
autores por país, de acuerdo a la calidad que llegó a la editorial y la editorial pues tenía en ese entonces un jurado internacional. Dentro de Honduras se publica a Elisa Logan, a Leita Romero, Carlton Brühl y mi persona, ¿verdad? Somos los cuatro libros elegidos para ser publicados en Honduras. Y de ahí nace Voraces, y el título como tal viene porque para mí esos textos representan como si realmente se estuvieran comiendo a sus lectores, ¿no? Y bueno, como buen lector de literatura fantástica, mi escritura va encaminada hacia ello, ¿no? Hacia eh, las grandes figuras de la literatura que admiro muchísimo, como Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Amparo Dávila, María Fernanda Ampuero, ¿verdad? Que van sobre esa línea. Entonces, de ahí nace Voraces, de esa convocatoria centroamericana en la cual gano un lugar para Honduras. Y venimos a lo que es Intromisiones Salvajes. Intromisiones Salvajes fue un libro que yo envié a una convocatoria centroamericana también de una editorial llamada Xero, que es un certamen literario que realizan en El Salvador. Justamente en ese certamen habían dos ramas, ¿no? Poesía y narrativa. En este caso yo quedé de finalista en narrativa. Eligieron 5 libros finalistas de narrativa y 5 libros finalistas de poesía. Casualmente había un finalista de poesía en Honduras y había uno de narrativa de Honduras también. De ahí los demás participantes, los otros 4 eran salvadoreños. Entonces había una competencia bastante reñida. No logré ganar esa convocatoria, pero luego me di cuenta que el finalista en poesía era Armando Maldonado. Armando Maldonado es director de la editorial Malpaso. Y entonces nos pusimos en contacto y él pues me preguntó acerca de este libro, de cómo nacía, y pues me pidió enviárselo. Se lo envié a Armando, lo leyó, luego pasó por varios procesos, el tema de la maquetación y hasta que llegó el tema de la publicación. Entonces ese libro se publica por Malpaso gracias a Armando Maldonado, ¿verdad? Porque considero que era un buen libro, que cumplía con la calidad que exige la editorial Malpaso y también con los requerimientos de publicación, ¿verdad? Porque eso es muy importante también, de que ser muy autocrítico al momento que publicamos. Y eso en cuanto a lo que son libros individuales, pero si hablamos de antologías, incluso yo publiqué una antología antes de comenzar con mis libros y esa antología fue Ecos, Nuevas Voces de la Minificción Centroamericana. Se publicó en Parafernalia Ediciones de Nicaragua. Es una antología de descarga gratuita donde recoge lo que son los autores jóvenes de minificción en la región, ¿verdad? No había ninguna de estas antologías, ¿verdad? Referente al género breve sobre escritores jóvenes. Luego en el 2021, junto a Elisa Logan, nos damos a la tarea de investigar si realmente en Honduras han habido otras publicaciones de antologías. Y descubrimos que en el 2006 se publica lo que es la vida breve, el microrelato en Honduras. Fue una antología compilada por Helio Numaña. Posterior a ello aparece la de Víctor Ramos, la minificción en Honduras, y desde 2007 no se había publicado ninguna antología de minificción en el país. Entonces, junto a Lisa, tomamos la iniciativa y 14 años después nace una tercera antología nacional de minificción, ¿verdad? Y pues aparecemos como compiladores, Elisa Logan y mi persona. Dentro de esa antología tomamos autores muy, muy representativos de las antologías anteriores y pues autores que no habían sido incluidos. Y posterior, este año, en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa, tuve el honor de presentar la primera antología de minificcionistas hondureñas, una antología dedicada a las mujeres, ¿no? Y escrita por mujeres. Entonces, esto es muy importante porque se visibiliza el trabajo de la mujer y se convierte en la primera antología de mujeres, porque no había de minificción. Y esta antología nace de un artículo que yo publico en Contracorriente, que se llama Presencia Femenina en la Minificción Hondureña, donde hago un breve recorrido de las escritoras hondureñas que han escrito minificción. Y derivado a esto, sale un contacto con una editorial argentina que se llama Tusca,
que ellas se dedican a la publicación de minificción en Argentina. Me dan el espacio, hago los contactos con las escritoras, convoco a un concurso para realmente ver qué textos tenían calidad, qué textos podían considerarse minificción y qué otros no. Y de ahí pues hago una selección y esta sale publicada, ¿verdad? Algo importante de esta antología de mujeres es que también está ilustrada, ¿verdad? Con imágenes muy representativas hondureñas. Y esto podría decir en cuanto a temas de publicación, de ahí en cuanto a concursos, gané una en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa, que fue de minificción en el 2020, en el 2018 un concurso de microcuento por el sistema bibliotecario de la UNA, y he ganado otro en Guatemala. Todos estos premios han sido de minificción y creo que la noticia más grata que he tenido es que pues 5 microrelatos van a formar parte de una antología titulada Dos veces Bueno, compilada por el Instituto Cervantes y va a ser publicada en Brasil. Entonces, esto es de manera tal vez algo breve para no extenderme más, ¿verdad? Wow. Eso te puedo comentar hasta ahora. Bueno, la verdad que veo que comienzas a publicar desde hace 2 o 3 años y la verdad que mi respeto, tienes una amplia gama, una amplia carrera. Creo que te has colocado entre los escritores referentes de la minificción y, ¿por qué no?, de la literatura nacional. Así que te felicito, José. Y ya que acabas de mencionar cómo de lo que se ha publicado en Honduras con respecto a lo que es el género, o no sé si se le puede llamar género, categoría, a lo que es microficción. La primera pregunta que te quiero hacer antes de comenzar con intromisiones, ¿cómo está el panorama literario al momento de escribir minificción en Honduras? ¿Es complicado o es algo que pues se le facilita? Creo que hablar de minificción en Honduras abarca diferentes aspectos, ¿no? Un primer aspecto sería el editorial. Sabemos que de por sí el género no es tan conocido en Centroamérica, podría decir, porque en Honduras tiene ahí sus añitos. Incluso don Víctor Ramos habla desde la época de Froilán Turcio y Rafael Eliodoro Valle, ver esos primeros textos breves narrativos. Ese panorama editorial es muy reducido. Si nos podemos a pensar que editoriales publican en Honduras minificción, hasta donde yo sé, editoriales propiamente hondureñas únicamente lo hacen Malpaso y Casasola, ¿verdad? Y la Chifurnia, claro, ¿verdad? La Chifurnia es indispensable. Entonces creo que esas tres editoriales como tal. De ahí no he encontrado otras que se dediquen porque los libros de los autores anteriores han sido autopublicaciones. En cuanto a espacios, la minificción ahora tiene más espacios de los que tenía antes en cuanto a promoción. Y esto porque la misma pandemia ha permitido enlaces con autores de otros países. Por ejemplo, con Elisa, el año pasado comenzamos el primer encuentro nacional de minificción. No había un encuentro nacional. Entonces se creó y vamos en construcción el próximo año de un segundo. También nace del encuentro centroamericano de minificción. No, en Centroamérica no teníamos un espacio. Aparte de esto, yo comienzo en el 2020 con la primera plataforma virtual de minificción, ¿verdad? Comienzo a difundir en género, desde textos hondureños, pero también textos extranjeros. También viene, por otro lado, con Ricardo Álvarez Moncada, creamos la primera editorial del género breve en Honduras. Con Ricardo tenemos una editorial digital específicamente de minificción, ¿verdad? Cualquier persona que se quiera acercar al género y querer publicar con nosotros lo puede hacer. Nosotros no cobramos absolutamente nada. Nosotros mismos trabajamos en la maquetación, diseño y los libros son de acceso gratuito. Por ejemplo, esa es otra ventaja que hemos hecho y así se han ido creando otro tipo de eventos en Honduras para poder promover el género. Es en cuanto a la promoción. Y el otro espacio que quiero visibilizar también un poco es la escritura. La escritura pues ha tomado más fuerza en estos 3, 4 años, ¿verdad? Antes la minificción se veía como algo que solo se podía leer
y no habían tantos libros, pero si miramos un poco hacia atrás en estos 3 años, ahora se han publicado más libros de minificción, hay más personas interesadas en el género, han habido pocos talleres, pero los han habido a comparación de antes no habían talleres de minificción. Creo que algo que le falta a Honduras es la investigación sobre la minificción, que está muy fuerte en otros países como México, Argentina, pero no hemos, por ejemplo, en Honduras no hay una tesis sobre minificción. Nadie le ha interesado escribir académicamente sobre el género, entonces creo que eso hay una gran carencia por parte de los académicos estudiosos de letras, pero el género actualmente va en bastante auge. Ok. Entonces creo que se podría decir que se escribe más minificción que hace algunos años, sería. Correcto, se escribe ahora más. Ok. ¿Qué piensas tú que ha sido el detonante de que se escriba hoy más que hace algunos años? Creo que las mismas redes sociales nos han permitido llegar a más personas. Esa sería una. Y la segunda es que algo que tiene la minificción, que no lo tienen otros géneros literarios, es que es instantánea, ¿no? Leemos un texto y rápidamente nos captura. Entonces, la misma virtualidad y esta característica que tiene el género, creo que ha permitido también de que varias personas se han interesado y acercarse a él. Ok, perfecto. Bueno, creo que podemos comenzar hablando de lleno de intromisiones. Y la primera pregunta o la pregunta del millón, ¿verdad? Sería, ¿de qué trata Intromisiones Salvajes? ¿Con qué se va a encontrar el lector al momento de leer Intromisiones Salvajes? Intromisiones salvajes es realmente un juego con varios recursos literarios de la minificción. Y creo que el que está marcado, o realmente el que traza cuando hablamos del género, es la intertextualidad. Y creo que esa es una característica y el porqué del nombre, ¿no? Entonces, una característica de la minificción es la intertextualidad. La intertextualidad quiere decir de que yo me permito robar de una manera u otra personajes, ambientes de historias que ya conocemos y poder crear otras en base a ese conocimiento, ¿verdad? Y por eso también se dice que la minificción ocupa lectores activos, porque la minificción no es una historia en la cual sea muy fácil de digerir, sino que hay claves, hay pequeñas pistas que nos llevan hacia eso. Entonces de ahí sale el nombre inclusive intromisiones salvajes, ¿no? Yo me intrometo en ciertas historias, pero estas historias tienen que ser al mismo tiempo un poco deslumbrantes y bruscas, por eso son salvajes. Aquí, bueno, aquí te voy a hacer una pregunta ya más personal. Hay una cierta inconformidad hacia los famosos cuentos que ya conocemos. Por eso decidiste darles como esa vuelta de tuerca a los cuentos que presentas aquí. Probablemente sí. Creo que la vuelta de tuerca es muy importante cuando estamos contando una historia, pero también lo hice porque son personajes que ya conocemos. Y cuando conocemos algo es mucho más fácil entrar y acercarnos a otros mediante la lectura. Interesante. Bueno, lo de la intertextualidad creo que es arriesgado. Bueno, yo considero que es arriesgado y no cualquiera creo que tiene la capacidad de tomar un texto y darle esa vuelta, ¿verdad? Creo que aquí en la parte de atrás, aquí hay un comentario de Marilinda Guerrero que dice que los cuentos tuyos tienen ese toque insólito, macabro también, y creo que es un comentario bien acertado. ¿En qué categoría colocarías Intromisiones Salvajes dentro de los subgéneros? Eh, si lo colocarías en literatura fantástica, horror, lo absurdo. Entonces no sé en qué tú ya personalmente lo colocarías. Creo que sería muy difícil
clasificar el libro. Y de hecho el género no puede ser clasificado. Ana María Shua nos habla de que la minificción es como un país donde sus habitantes le gusta jugar por las fronteras, porque el género puede dar para mucho. Creo que sería bien difícil clasificarlo, muy, muy difícil. Creo que al menos yo como autor todavía no tendría una clasificación para el libro, porque el libro toca varios aspectos, incluso una variedad de temáticas, a comparación de los libros anteriores. No sé si nos puedes dar lectura a uno de los cuentos, a uno de los micro relatos. No sé si nos ayudas ahí, si nos deleitas ahí con este cuento que me gustó bastante, El culpable. Se encuentra en la página 19. Ok, muy bien. Solo déjame buscarlo. Ok. Y ese texto es lo que te decía, ¿no? El robarme esos personajes que ya conocemos. Bien, No, voy a... no, no sé si antes de que de que comiences, perdón, si hay Ajá. algo detrás de este cuento, algo que te haya pasado para que para que hayas, perdón, decidido incluirlo o escribirlo. Claro, totalmente. Culpable, conocemos esta típica historia donde viene un animal y sopla hacia casas, ¿no? Pero, ¿qué hay si estos otros personajes, los que ya sabemos, y no quiero decirlos porque lo voy a leer, y la literatura y en específico la minificción hace uso de un recurso que se llama elipsis, que hay muchos silencios para poder entender un texto? eh, ¿Qué pasaría si estos se vengan, verdad? Si toman cierta venganza y también deben aceptar ese nivel de culpa. Pero como somos juntos, vivimos cerca, necesitamos ocultarnos. Entonces, por eso nadie habla. Entonces, me pareció interesante de cómo ellos se podían vengar de este animal que tanto les ha hecho daño, ¿verdad? Y buscar su propia paz. Y es ahí donde algo que he encontrado en estos años en la escritura es que siempre busco que la maldad esté presente en mis textos, pero también ese toque de ironía, pero también un poco de lo siniestro. Creo que se debe a mis influencias de lectura. Entonces, no sé si tenés otra pregunta referente al texto o le damos lectura. No, creo que no sé si le puedes dar lectura ahorita. Ok, muy bien. El culpable. Los tres serían enjuiciados a cadena perpetua si no confesaban lo que había sucedido. Se les interrogó individualmente y parecían contar la misma historia. Nadie creería algo tan absurdo, por lo que el juez emitió una orden para inspeccionar sus casas. Iniciaron con la de paja. Buscaron en cada rincón evidencias que le dieran indicios sobre el espeluznante hecho, pero no encontraron nada. Lo mismo pasó con la de madera. Por último, revisaron la de ladrillos. Uno de los agentes de la policía observó que la cerradura de la puerta del baño estaba forzada. La abrió. Llegó a la bañera y descubrió un cuchillo ensangrentado. El cerdito que había matado al lobo estaba sentado en el tercer banquillo de los acusados. Muy, pero muy bueno. Bueno, para los que no saben, pero que no creo yo, eh, no sé si le puede decir una alegoría al cuento de los tres cerditos y el lobo. Em, aquí es donde cae la siguiente pregunta, José, que te quiero hacer, porque veo que hay una marcada influencia de algunos escritores de minificción. Entonces, no sé si los escritores que prácticamente pues tú les haces su como honor, ¿verdad? Eh, el lector que sabe de literatura puede notarlo. No sé si son tus escritores de cabecera, por ejemplo, Julio Cortázar, Augusto Monterroso. ¿Cuáles son los escritores en los cuales tú
te inspiras para poder escribir minificción? Creo que al final son varios autores, tantos autores de minificción y también autores que no son de minificción. Yo soy muy lector del cuento y de minificción, ¿verdad? Leo novela, pero es muy poca. Poesía regularmente, pero mi fuerte es el cuento. Amo leer cuentos. Y bueno, podría decir que sí, no sé si me preguntas específicamente de minificción o querés que te hable también de la influencia en cuanto a cuento. Bueno, creo que sería la influencia de los Ajá. escritores en intromisiones salvajes, porque sí veo Ok. yo a un Julio Cortázar aquí. Sí, concretamente, creo que si hablamos de libro, incluso Marilinda Guerrero es una escritora guatemalteca, escritora del género fantástico también ella lo escribe, y ha presentado algunas ponencias en universidades mexicanas. Eh, yo le dedico dos textos a Julio Cortázar. Julio Cortázar, cuando yo lo leí por primera vez y no fue el libro de minificción que luego posteriormente descubrí, yo dije, él es grandioso y esto porque realmente en los últimos años, 10 años para atrás, si hacemos 15 años para atrás en Honduras, se ha trabajado muchísimo el realismo histórico, también no sé, incluso Cortázar habla de este fenómeno él lo llama de alguna manera que estamos plasmando, digamos, un punto donde la literatura llega, por ejemplo, pasa el Mitch y hay 10 libros del Mitch. Entonces, no, desde mi punto de vista, yo no encuentro mucha gracia contar algo que ya vivimos, que ya sabemos. Cortázar habla mucho de la imaginación, ¿verdad? Y dar de alguna manera nuestra postura política, pero usando otro tipo de recursos, dando una visión diferente. Entonces ahora mis lecturas son más a lo fantástico. Yo no escribo sobre pueblitos, yo no escribo sobre tal vez estas situaciones trilladas o que la misma literatura hondureña ha permanecido y algunos autores lo siguen haciendo y creo que la literatura hondureña debe seguir avanzando, ¿verdad? No se puede estancar. El mismísimo Víctor Ramos habla de que la literatura hondureña va hacia una literatura universal. Y bueno, prácticamente Julio Cortázar, le dedico dos textos en mi libro, tiene gran influencia, pero también me parece interesante cómo Marilinda Guerrero detecta una segunda, que es Amparo Dávila, ¿verdad? Yo amo a Amparo Dávila. Por ejemplo, su cuento Alta Cocina, La señorita Julia, que son textos indispensables. Amparo Dávila es una escritora sobre lo insólito, sobre el extrañamiento. En eso se sostiene su obra, ¿verdad? Sobre el terror. Otra autora que ya específicamente de minificción, que ha tenido bastante influencia en mí, ha sido Ana María Shua. Ana María Shua tiene muchísimos libros de minificción, es premio iberoamericano de minificción, que ese se entrega en México. Otro autor, por ejemplo, es Raúl Brasca, Augusto Monterroso, ¿verdad? Augusto Monterroso es de los básicos para poder escribir minificción. Y creo el más importante cuando lo leí también, Juan José Arriola. Juan José Arriola incluso tiene una minificción que todavía la tengo en mi cabeza desde la primera vez que lo leí, ¿verdad? Que es Cuento de Horror. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de las apariciones. Esa es toda la minificción. Cuando yo leí eso Belleza, dije, increíble. sí, belleza, belleza. Bueno. Sí, entonces pues creo que para no alargarme tanto, creo que esos cinco han tenido bastante influencia en este libro específicamente. ¿Tú crees, bueno, ya que mencionas de algunos escritores que escriben en base a lo que ha pasado ya al nivel sociopolítico, ¿tú crees que la literatura nuestra, crees que está saliendo de ese encasillamiento de estar escribiendo regionalmente, solamente lo que pasa aquí? ¿O crees que se está abriendo más? ¿Cómo ves tú? Totalmente, la literatura hondureña está cambiando, no solo en la narrativa, sino en poesía también. Y esto se debe a la influencia de- que tiene en esta época. Realmente, por ejemplo, escritores de 40, 45 años para acá, podemos ver que
que a lo que se escribía antes es muy, muy diferente, porque las épocas cambian, las situaciones políticas también siguen cambiando, pero eso es una gran alegría porque estamos saliendo de ese costumbrismo que tanto Honduras se encerró, era lo que te comentaba, seguir hablando de lo mismo, ya no, o sea, y seguir hablando de política, ya no. Entonces creo que hay maneras de contar, maneras de manifestar violencia si queremos escribir sobre ella, ¿verdad? No hay más violencia que la cotidiana de la que vive un hondureño, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no escribimos sobre ello? Pero dejemos de caer en los lugares comunes, en lo mismo que hemos estado escribiendo hace años. Y eso pues es increíble. Por ejemplo, hace poco vos entrevistaste a Eleonora Castillo. Eleonora Castillo es una escritora increíble de poesía, ¿verdad? E Ivette Vega también, ¿verdad? Son escritoras que Ivette Vega escribe con el surrealismo. Entonces vemos que hay un gran cambio en ese panorama poético hondureño. Entonces Sí, creo que se están haciendo cosas muy, 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 muy diferentes a las que se hacían. Y creo que la gente debe saberlo. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a una escuela, alguien se acerca a la literatura hondureña, lo único que ha conocido es la misma literatura hondureña a la cual la gente no se quiere acercar. Lo que han estado leyendo, lo que les enseñan en la escuela, y por eso los mismos lectores que tenemos en Honduras tienen repudio hacia su propia literatura. Vos le das un libro sobre Argentina Díaz Lozano, le das un libro sobre otro autor y te dicen que aburrido. Incluso vos preguntás a los lectores hondureños si leen nuestra literatura hondureña y no lo hacen. Hay mucho consumismo extranjero. Entonces, tal vez por las mismas temáticas que los lectores piensan que se siguen escribiendo cuando realmente no lo es. Entonces creo que hay que cambiar ese chip de que seguimos escribiendo de los pueblitos, de los gallos, ¿verdad? Cuando ya no es así. Hay buena literatura, se está escribiendo algo distinto. Y creo que ese ha sido un gran problema, ¿verdad? De qué manera traer lectores hondureños a nuestra misma literatura. Y es increíble porque no podemos desconocer nuestra propia literatura. Yo no puedo ser un lector sabiéndome todos los autores extranjeros, pero cuando me preguntan qué autores tengo en Honduras, a lo más que puedo llegar son tres sí, y a lo los sé. mismos. Entonces creo que es indispensable, tanto para un lector y para un escritor, más para un escritor. Concuerdo contigo totalmente. Creo que debemos de consumir lo que se está produciendo porque eh, se está produciendo cosas muy buenas acá, muy, muy, muy buenas, tanto en poesía, narrativa e incluso filosofía y crítica también. Creo que podemos ir avanzando con el libro y, por ejemplo, con el cuento El culpable, creo que se puede situar en el género fantástico, pero creo que podemos ir un poquito más, ir avanzando. No sé si nos puedes leer el microrelato de La monja, este que me ha gustado bastante, porque es muy diferente, es muy distinto a lo que habías estado contando, porque creo que el libro va teniendo su propio cambio de temperatura también, ¿verdad? Por ejemplo, con este cuento. No sé si lo tienes ahí para que lo puedas leer. Sí, aquí lo tengo. Monja número 7. Subió al auto. Desde el retrovisor pintó sus labios y fue en busca de un hombre con profundos deseos carnales. Una vez que lo encontró, lo acorraló en el asiento trasero. Le abrió la bragueta del pantalón, manoseó el bulto que sobresalía de su calzoncillo. Aquello se convirtió en un clamor de gemidos. Cuando éste le pidió ver su desnudez, ella se negó rotundamente. Una mujer como ella no podía cometer tremendo sacrilegio. Qué irónico, ¿verdad? Este cuento, creo que, bueno, como había comentado, es un cuento muy diferente y creo que este libro, creo que en el futuro este libro va a marcar una diferencia a la hora de escribir microficción y me atrevo a decir de que
a la hora que se escriba o que se lea en el futuro microficción, creo que Intromisiones Salvajes va a ser una lectura obligatoria, porque como lo habías comentado tú, el libro no se puede encasillar, porque hay mucho de dónde sacar aquí. No sé si me puedes contestar la siguiente pregunta. Por ejemplo, estuvimos hablando sobre de lo que se escribe aquí. ¿Se, se puede decir que se está escribiendo en un 100% literatura o hay algunos textos que tú consideras, tú como escritor, que no tienen esa calidad literaria como para poder salir del país? Porque, bueno, aquí después de esta pregunta creo que te voy a hacer otra, porque hay un evento que se lleva a cabo que es a nivel centroamericano y que Honduras ha sido prácticamente excluida. Entonces, la primera pregunta es, ¿se escribe o no literatura aquí? Y la siguiente pregunta sería, ¿por qué hay espacios a nivel internacional de que a Honduras no se le está incluyendo? Ok, en cuanto a esta primera pregunta, pero antes de ir a la primera pregunta, únicamente quiero agregar algo de este texto de Monja número 7, y este texto da una crítica hacia que muchas veces santificamos muchas cosas, por ejemplo, o somos demasiado extremistas, pero nos olvidamos que también somos seres humanos, o sea, también hacemos muchas cosas, y creo que al momento de escribir yo no me limito a nada, absolutamente a nada. Luego a tu pregunta, eh, algo importante que acabas de mencionar, se está produciendo mucha literatura y eso es buenísimo en un país donde eh, es una acción política escribir, ¿verdad? Es un reto en nuestro país porque no tenemos lectores, no tenemos editoriales, no tenemos todavía, ¿verdad? Más apoyo del Estado en cuanto a publicación. Tenemos apoyo en cuanto a promoción, pero a publicación todavía no. Sería bueno que existiera una editorial que no solo publique cuestiones políticas, sino literatura en Honduras. Eso. Lo demás que vos me comentas, sí, creo que esta misma sobreproducción va a caer en dos pesos diferentes. El primero, los autores que autopublican y los autores que salen por una editorial. Yo no quiero decir que la autopublicación sea mala. La autopublicación es un recurso que se puede utilizar. Pero cuando yo autopublico, no hay una revisión, no hay una corrección, no hay una edición. Eh, Tenemos que ver qué calidad tienen esos libros, si es un tema que se puede ofrecer al mercado hondureño y si realmente este libro puede llegar a varias personas y a los espacios que necesita llegar. Y lastimosamente en Honduras, como te mencioné, hay pocas editoriales, pero esas pocas editoriales tienen autores de calidad. Y hemos perdido eso, un sentido de calidad hacia lo que leemos también y así también en lo que escribimos. Lastimosamente, yo he conocido personas, te lo voy a decir así, personas que escriben un libro y cuando yo le pregunto, dígame sus influencias, dígame usted a quién leyó antes, una persona me dijo una vez, no, yo no he leído nada, yo solo escribí el libro. Wow, Entonces digo yo, ¿qué estamos haciendo? qué Ese es el tremendo, primer error. qué tremendo. Segundo, conocí a otra persona que está muy involucrada en esto de la escritura y que únicamente había leído libros de ese autor y que él quería escribir como ese autor, ¿verdad? Y publicó un libro, no lo he leído, porque la verdad no tengo ganas de leerlo. Y pues, según él, es como la maravilla del mundo porque él se parece a ese escritor, pero creo que tenemos que buscar nuestra voz propia, también es algo importante. Y algo, si vos me preguntás cuál es un gran error del escritor hondureño, es la autocrítica. La autocrítica y escuchar críticas de otras personas. Cuando nosotros nos metemos a este medio, sabemos que todo lo que producimos no es hermoso. De 100 microrelatos que escribimos, tal vez 30 tienen calidad, pero eso nosotros tenemos que ir viéndolo y tenemos que también escuchar las críticas de las personas, porque cada vez que nosotros publicamos estamos exponiendo algo nuestro, ¿verdad? Y cuando nosotros exponemos algo nuestro tiene que ser algo bueno, no algo malo. Entonces muchas veces
estos espacios no son alcanzados y hay varias quejas de que por qué a mí no me invitan a tal lugar, que por qué no me involucran, pero ¿y por qué no hay calidad? Estamos exigiendo escribir, pero la persona tampoco se exige a ella misma, ¿verdad? O sea, yo quiero seguir publicando, pero no estudio los recursos literarios. Una vez le pregunté a usted, una persona que escribía libros de poesía, para usted, ¿qué es la poesía? Palabras bonitas que yo puedo escribir. O sea, eso se Santísimo. lo puede dejar a alguien que no sabe nada, o sea, que viene comenzando en la literatura, pero alguien que se supone que lleva su tiempito. Entonces me tiene que decir que yo uso recursos poéticos, que hay figuras literarias, ¿verdad? Que hay diferentes tipos. Entonces, eso es un acervo que como escritor uno lo debe saber como básico. Entonces, hay mucho escritor malo. Te lo voy a Sí, ser creo honesto, hay que, muchos bueno, escritores malos. ahí creo que se podría decir que caen en la sugestividad de ellos mismos, porque, vaya, o sea, escribir algo solo porque yo sentí algo, porque yo sentí algo bonito, o porque sí sufrí algo yo, y bueno, creo que Ujú. ahí estamos cayendo en algo que viene siendo antiliteratura, creo yo. Pero es que ahí también entra otra cosa, en interrogarse uno mismo. La persona que escribe lo puede hacer por dos razones. La primera, por pasión y hobby. Cuando vos haces algo por pasión y hobby, lo haces cuando te queda tiempo y es algo que disfrutas, ¿no? Y está el otro escritor que lo hace por oficio. Quien lo hace por oficio no lo hace por disfrutarlo o por cuando vengan las musas, ¿verdad? Que para mí eso ya quedó ya en el pasado también. Así, Cuando yo voy a escribir, cuando tenga inspiración, ¿no? cuando tenga, El escritor por oficio se sienta, tiene una temática, ha investigado, ha leído y bueno, construyamos, escribamos. Eso es un escritor, ¿verdad? No es como un hobby. La escritura no hay que verlo como un hobby. Si vos vas a dedicarte a publicar libros, sentate y tener disciplina al escribir, ¿verdad? Estar revisando textos y así, eso es el trabajo del escritor, pero realmente hay varios escritores que se quejan de que no hay esos espacios, pero yo le echaría un vistazo en lo que yo estoy haciendo. ¿Lo que yo estoy escribiendo tiene calidad o no la tiene? Eso es una. Y también tenemos escritores que ya están consagrados, que tienen años, pero lo que siguen escribiendo es malo. Y nadie les ha dicho que es malo, porque lastimosamente así como en otros medios, en la literatura hay posiciones, ¿verdad? Hay lugares. Entonces, y así, pero hay escritores muy malos a las cuales se les ha dado espacio. Pero así hay otros que son malos y andan buscando espacios, pero siguen escribiendo igual. Entonces, si alguien quiere escribir, lo básico es leer. Tenemos que leer mucho para comenzar a escribir un libro. No puede ser que yo vaya a presentar un libro y que yo esté diciendo nunca he leído. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Para mí sería una vergüenza como escritor que me pregunten qué influencias tengo, de dónde comenzó a escribir. O sea, en básico creo que eso. Y en cuanto a lo otro, de que tal vez Honduras no tenga una representatividad, creo que para mí, y creo que ya sé por qué lo mencionas, ¿verdad? Hace pocos, yo sí soy, las personas que me conocen muy de cerca, saben que yo soy una persona, así como escribo, así hablo las cosas. Trato de sí, ser muy directo, ¿verdad? No tanto darles las vueltas o ser muy diplomático, ¿verdad? Y esto se da por Centroamérica Cuenta, porque correcto. Centroamérica Cuenta en su festival del próximo año no invitó a Honduras. Entonces mi pregunta es, así como los de otros autores y varias personas que son afín al festival, ¿por qué no se incluyó Honduras? Y tampoco se incluyó Panamá. Y lo más gracioso que Panamá tiene una historia de cuentistas. Entonces Panamá debería estar ahí, ¿verdad? Y Honduras no es que no la tenga. El problema de Honduras, que Honduras en los últimos 15 años, 20 años ha producido más poesía que narrativa. Sin embargo, Honduras tiene buenos cuentistas. Un ejemplo de ello es María Eugenia Ramos, ¿verdad? Sí, Siempre hablamos de que hay que un escritor, yo siento que si uno se va a dedicar a un género, por ejemplo, ya sea poesía, narrativa, uno tiene que saber por qué está ahí. Por ejemplo, yo critico mucho las antologías que dicen antología de cuentistas hondureños o antología de no sé qué. Para mí, muchas de esa gente que aparece en esas antologías son gente que tenía un cuentito y la incluyeron. Porque para que vos formes parte de un género, tenés que saber lo que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, para mí, correcto. María Eugenia Ramos es indispensable en la narrativa hondureña, porque para mí, por no decir la única, es la única autora hondureña que ha dedicado su vida a narrativa, ¿verdad? Porque las demás tienen más producción en poesía, ¿verdad? Pero si vos te pones a pensar, ¿cuáles son las narradoras de Honduras?
ahí viene la pregunta. Y yo no encuentro más que María Eugenia. María Yo Eugenia. conozco autoras que han publicado textos en antologías, pero no tienen libros de cuentos. María Eugenia sí lo tiene. Y no hay más mujeres. O sea, María Eugenia es narradora porque es narradora. Entonces así sucede en poesía. Si alguien tiene 3 libros de poesía, es poeta porque es poeta. Entonces, creo que para mí ha sido una falta de respeto que no se incluya a Honduras, porque narradores hay, comenzando vivos con María Eugenia Ramos, por ejemplo. María Eugenia Ramos ha viajado a la FIL de Guadalajara, ha sido invitada. Textos de ella han formado parte de antologías latinoamericanas, por ejemplo. Pudo haber estado ahí. Pudo haber estado ahí el gran novelista Julio Escoto, ¿verdad? Julio Escoto, correcto. Correcto, el gran cuentista Carlton Brul, ¿verdad? Mm, Que es premio nacional. Entonces, personas hay, pero tal vez puede ser de que Nicaragua ha tomado no Nicaragua, Sergio Ramírez ha tomado una posición muy diferente de cuestiones económicas y políticas, de darle más espacio, y eso es bien, no sé, incoherente, lo digo yo, porque en la página se llama Centroamérica Cuenta, pero si vos miras lo que hay en esa página, lo que ha habido durante todo este año, han habido invitados de España, de Argentina, de otras partes del mundo, menos de correcto. Centroamérica. Menos de Entonces, ¿dónde Centroamérica. está la promoción de Centroamérica? Entonces, comenzando desde ahí, entonces yo me preguntaría, ¿para qué está hecha esa página de Centroamérica Cuenta si ahora esa página es más de autores extranjeros que desde la misma región? Y para mí es una falta de respeto que Honduras ni siquiera haya sido considerado. Entonces, porque al final forma parte de Centroamérica. Entonces, para mí son más cuestiones de vínculo y también yo pude ver que el único autor hondureño que invitaron a Centroamérica Cuenta este año fue a Julio Escoto. De ahí no invitaron a ningún otro autor. Y lo más chistoso que incluso este chavo Luis Lezama ganó el premio Carátula de Centroamérica Cuenta Correcto. también. Pudo haber sido una opción también, pero invitar. Vaya, si no había nadie para Sergio Ramírez, invitar a Luis Lezama. Pero Ah, ah, tampoco lo invitaron. no, y también en años anteriores, bueno, no invitaron a nadie de Panamá y anteriormente hubo un ganador de carátula que es panameño o panameña, no me recuerdo. Entonces creo que algo está pasando ahí, entonces no sé a qué intereses responde don Sergio Ramírez para colocarse en semejante posición de no estar invitando ni a hondureños, panameños y uno que otro salvadoreño, ¿verdad? Sí, lastimosamente ese es nuestro panorama. Ok, volviendo a intromisiones salvajes, aquí te va la siguiente pregunta. Ok, ¿cuál fue el proceso de publicación de Intromisiones Salvajes? ¿Fue un proceso difícil? ¿Fue un proceso que lo sentiste fácil? Entonces, no sé si nos puedes comentar algo. Ok, en cuanto al proceso de publicación, como te dije, el libro sale de esa convocatoria centroamericana y pues yo se lo envío a Armando. Incluso te voy a comentar, y esto sí se lo voy a dar crédito a ella, porque creo que ella se lo merece. El libro inicialmente solo tenía el nombre Salvajes, no tenía Intromisiones Salvajes. Ivette Vega es alguien muy allegada a mí. Le comparto el libro antes de mandarlo al concurso y le digo que siento que hay algo en el nombre, que no me convence solo Salvajes, que tiene que ver algo más. Entonces pensamos en algunos días, a mí no se me ocurre nada, sigo diciendo que soy pésimo para los nombres, eh, y entonces ella me da esa opción. Sí, yo soy malísimo para los nombres. Yo el primer nombre del libro que publiqué está horrible. A mí no me gusta el misterio de la caja ahora. Pero sí me gusta Voraces, por ejemplo. Creo que fue el único nombre acertado que he dado en mis libros. Entonces, de ahí pues nace y me dice, mira, pongámosle Intromisiones Salvajes. Y porque yo ya le había explicado a él en qué iba enfatizado el libro, ¿verdad? Este recurso de intertextualidad en todo el libro. Entonces, me pareció interesante, me gustó cómo sonaba y nos quedamos con eso. Entonces lo mando a concurso, pasa el tiempo, no gano, ahí aparece Armando, entonces le envío el libro a Armando, eso a inicios de este año. Eh,
Bueno, me dice Armando, vamos a hacer el proceso de edición, corrección, bla, bla. Recibo el primer documento de corrección y lo único que había que corregir era una coma. De ahí el libro estaba bien, pues sí, o sea, el libro no tenía sugerencias ni otro tipo de cosas, sino que el libro solo era borrar la coma y ya. Entonces prácticamente el proceso de la maquetación fue aún más fácil, porque no pasó por un proceso de corrección. O pasó por un proceso de corrección, digamos, pero muy, muy superficial. Luego me enseña cómo está el proceso de la maquetación, me gusta. Luego pasamos al diseño de la portada. Yo no tenía nada en mente, yo solo tenía el título. Y la verdad, cuando Armando Maldonado me presenta la portada, lo primero que le pregunto es, ¿y por qué un ojo, Armando? ¿Por qué un ojo? Entonces viene Armando y me dice, ¿por qué? Y la verdad que eso yo no lo capté, pero se me quedó bastante presente. Y me dice Armando, porque cuando yo leí tus cuentos, y entonces ahí le deja de decirle cuentos. Ahí me enoja que la gente le diga cuentos. Que le diga microcuentos, minificción, que le diga microrelato, lo que sea, pero menos cuentos. No sé, me produce mucho enojo. Ajá. Entonces, cuando mis minificciones, leo por molestar. Entonces, cuando yo las estaba leyendo, me hice pareciera como que si alguien me observara en cada uno de las minificciones, me dice. Entonces me pongo a ver, a revisar y doy una relectura al libro, por ejemplo, en regresión. En ese texto ya sabemos lo que sucede, pero hay alguien viendo a esa persona que hace esto por las noches con los niños. Entonces digo yo, sí, o sea, pareciera como que yo estoy viendo a esa persona. Entonces me gustó el concepto que tomó Armando de la portada, le dije, sí, me gusta. Y bueno, ya teníamos la portada, ya teníamos la maquetación y faltaba lo más difícil. ¿A quién yo iba a hacerle un comentario del libro? Yo he tenido desde el segundo, que fue Don Víctor Ramos, que ese fue un plaquet, le digo, no, no libro, ese es un libro de monstruos que hice de minificción, dedicado pero con ese toque irónico, con nada de terror. Entonces desde ahí yo dije, yo no quiero que mis libros de minificción tengan comentarios o prólogos de escritores hondureños. Entonces, por ejemplo, Voraces tiene un comentario de la doctora Laura Lisa Vizcaíno, quien es docente de letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y trabaja en el sistema bibliotecario de la UNAM. Entonces, y Wow. ella es estudiosa del género, incluso ella tiene un estudio sobre la minificción en Honduras, que lo hizo. Wow. También es escritora de minificción, tiene 3 libros y es tallerista de Ficticia. Ficticia es una editorial dedicada al género. Entonces, de ahí nace, yo conozco a Laura Elisa, en eventos nos ponemos a hablar por WhatsApp y toda la cuestión, y le hago la propuesta. Luego de que Otoniel me dice que es algo seleccionado, entonces le envío el libro y ella hace la contraportada. Pero para Intromisiones Salvajes, digo yo no quiero alguien no solo que escriba minificción, porque también hablándote de todo esto, por ejemplo, las 4 personas que han hecho un comentario, algún prólogo de mi libro, todos han sido escritores de minificción. Elisa Logan, Víctor Ramos, eh, ¿cómo se llama? Alberto Sánchez Argüello. Entonces, algo que yo quiero y siempre veo en el género es que si yo invito a alguien a hacer un comentario de uno de mis libros, quiero que sea conocedor del género, quiero que lo escriba o que lo haya estudiado. Yo no soy de ese tipo de personas que busca como, ay, a un escritor de poesía, venga, hágame el comentario. O sea, es que el chuchas que va a saber de minificción si nunca lo ha estudiado. Solo No, sí. porque es académico, solo porque es licenciado en letras, no. Entonces yo siento que la minificción, como los otros géneros, se debe de cuidar. Entonces yo no voy a decirle, vaya, un decir, yo aprecio y admiro muchísimo a Melissa Merlo, pero yo sé que ella es poeta, ¿verdad? Su No, sí. especialidad es la poesía y es una gran narradora, pero no es minificcionista, no ha estudiado la minificción, ¿verdad? Entonces yo siempre busco esa línea en todos mis libros, que todos mis libros salgan publicados con personas que sepan del género o que lo hayan escrito. Entonces este cuarto libro, yo pienso, no solo quiero que alguien que lo estudie el género, no solo quiero alguien que lo haya escrito, y como yo sabía la línea fantástica que había tomado el libro, digo yo quiero alguien que sea conocedora del género fantástico. Entonces me puse a buscar y recordé que habíamos compartido espacios con Marilinda Guerrero.
Marilinda Guerrero tiene inclusive una revista que se llama Exocerebros, que es de ciencia ficción. Entonces, en Guatemala. Entonces me contacté con ella y le mandé el libro. Mira, quiero que hagamos esto, le digo yo, quiero que vos me hagas el comentario. ¿Verdad? Pero no quiero que me preguntes nada del libro, le digo. Solo hacelo. Ujú. Entonces, con la idea de que luego escuchar su opinión. Entonces, luego leo el comentario que está en la contraportada y fue dando, o sea, fue dando lo de Cortázar, fue dando lo de Amparo Dávila. Entonces, eso, todo lo que engloba ese comentario era lo que yo buscaba, ¿verdad? Y pues eso, prácticamente yo estoy muy feliz de que Marilinda haya aceptado y eso es lo que busco y voy a seguir buscando en mis libros de minificción que sean personas especializadas en el género, no solo Especialista. porque sean en literatura, sino porque yo no le voy a dar un libro mío a alguien que ni siquiera sepa qué es el género o solo porque diga soy licenciado en letras o soy doctorado en letras, pero ¿de qué me sirve a mí que usted sea tanto un tan culto, pero si usted no ha estudiado el género, usted me va a ir a hablar de cualquier babosada o va a ir a hablar de cosas muy superficiales? Y yo no necesito que me hablen de cosas superficiales, entonces, sino que de lo que es el género, ¿verdad? De lo que atribuye, de la importancia que tiene. Entonces, de ahí nace el comentario y todo el proceso que te conté. Ahí con respecto a lo de la portada, creo que prácticamente el que está espiando ahí, creo que serías tú entonces. Pues mi ojo no es, eso sí lo tengo seguro. Eso sí te lo puedo confirmar. Yo, el ojo de que aparece en la portada hasta el día de hoy no sé de quién es, pero mío no. No, no, pero está muy bueno lo que está dando a entender don Armando ahí, ¿verdad? Eh, Continuando con lo del libro, ¿te atreverías a publicar una segunda parte? ¿De intromisiones salvajes? ¿Sí? No. Creo que algo que he aprendido acerca de los libros es que a veces los libros nacen con su tamaño. Y, por ejemplo, si yo digo este libro llega a 20 textos, porque llegó a 20 textos. Después me pasa una sequía horrible que ya no tengo nada que escribir y lo que sale después de ahí es pura basura. Entonces, de hecho, hace poco terminé otro libro de minificción, que ahí lo tengo, lo acabo de mandar a un concurso, pero ese libro de minificción está muy arraigado el primer libro malo que publiqué. Tiene esa esencia del primero, pero las temáticas que te toca pues, son un poco distintas, ¿verdad? Son bastante fuertes, pero vamos a ver qué pasa con el dichoso concurso. Pero a partir de ahora, este va a ser el último libro de minificción que yo voy a escribir, este que mandé el concurso, y vamos a ver si pierdo o gano, igual por ahí tengo, vamos a ver qué puedo intentar por ahí en temas de publicación, pero quiero dejar a un lado la minificción y hace aproximadamente, yo escribo mucho simultáneamente. Por ejemplo, yo puedo escribir minificción, pero si un día me levanto y quiero escribir un cuento, escribo cuento. Si quiero levantarme otro día, tengo un libro de poesía inédito, ¿verdad? Entonces escribo poesía, pero solo he publicado minificción. Entonces, ahorita quiero dejar, luego de este último libro que escribí, no que he publicado, estoy trabajando un libro de cuentos de que 5 o 7 páginas, ¿verdad? Quiero publicar ese primer libro de cuentos y vamos a ver qué pasa. Y que ahorita en mi próximo año, el próximo año quiero enfocarme en terminar este libro de cuentos y en dejar algo que yo siempre quise, pero al mismo tiempo no me he podido avanzar y escribir artículos sobre minificción. Artículos no académicos, te podría decir, porque no me considero un académico del género, y lo he leído e investigado por puro gusto. Pero, por ejemplo, solo he publicado 2 artículos. El primero que te dije que se llama Presencia Femenina en la minificción hondureña, que se está en contracorriente. Luego sale otro que a mí me salió una curiosidad de saber, por ejemplo, digo yo, aquí en Honduras nadie ha hablado de las antologías nacionales. Entonces hago un panorama sobre las antologías nacionales de minificción. Ese también está publicado en Contracorriente. Entonces, no solo me interesa escribir el género, sino también estudiarlo, o a llegar por lo menos a algo mínimo que sea poco, no sé, un primer acercamiento a algo que puede convertirse luego en académico por otras personas, ¿verdad? Que pueda servir como trampolín para que otros lo puedan estudiar. Entonces estoy ensisimado también en eso. Por ahí tengo un estudio que estoy haciendo sobre las minificciones de Bataille,
por ejemplo. Estoy trabajando otro que es acerca de cuáles han sido los textos más breves escritos en Honduras. Entonces, esos dos también estoy trabajando, así que dejaré de lado la escritura de la minificción y me enfocaré más en cuento y en artículos sobre el género próximo año. O sea que en los próximos años, bueno, para el próximo creo que habías comentado el último, ¿verdad? Sería para el 2023, estaremos viendo publicado entonces tu libro de cuentos. Sí, sí, bueno, si todo sale bien y espero lo que me propusieron por ahí, vamos a ver si ese libro de cuentos sale próximo año, ¿verdad? Así que necesito terminarlo. Ok, ya para ir cerrando, José, no sé si nos puedes leer dos microficciones. La llamada y pulverizada. Ok, esos textos son sumamente breves. Brevísimos y muy profundos. Ok, la llamada incluso fue publicado en un diario de México. Y recuerdo que la llamada simplemente se me ocurrió y ya, lo escribí. No me ha tocado como otras minificciones que a veces, sin mentirte, he estado 2 semanas. Parece mentira, pero en algo tan breve te puedes estar muchísimo tiempo. Bien, la llamada. Contestó el teléfono. Su madre dijo que llegaría pronto a cenar. Al poner la mesa, recordó que era huérfano. Insólito esto, ¿verdad? Sí, o sea, ¿a quién no le ha pasado de que, ay, vamos a comer con mi familia? O esa idealización tal vez de lo que yo quiero, pero no tengo. Ay, descubro que estoy solo. Ahí Entonces, ahí se encuentra un juego psicológico. ¿Estás dando a entender eso o solo es así que lo quisiste poner nada más? no, yo creo que hay un juego ahí. Un juego muy importante, contado en tan poquitas palabras. A veces los textos más cortos son los que más profundidad hay. Muy de acuerdo. No sé si nos puedes leer el último, pulverizado. Muy bien. Pulverizada. La delgadez le permitía ser flexible. Alcanzó con agilidad el espejo que estaba en la cómoda. Se miró en él y su rostro se volvió cenizas. Bueno, creo que este es uno de los, bueno, los dos estos últimos son los que me gustaron bastante. ¿Para qué te digo? Y En lo fíjate ya que, como lector, como ajá, personal, me fascinaron bastante. pues fíjate que este segundo texto, ¿te acuerdas lo que te comentaba acerca de que en Honduras estamos muy acostumbrados a este panfleto de qué pasa, pero de qué manera criticar de manera implícita las cosas? Por ejemplo, pulverizada nace de esa idea. Pero también si vos te pones a pensar, las personas que se miran su rostro en un espejo es para ver qué tan bellas están, ¿verdad? Qué tan bien me voy hoy al trabajo, qué tan importante me siento. Entonces, ¿qué pasa, digo yo, si una persona se ve en el espejo y desaparece? Y eso va a demostrar de que la belleza es muy estética, ¿no? Hoy la podemos tener, mañana no. Eso es una crítica hacia a la contextura, hacia lo que nosotros pensamos que debería de ser bello. Entonces, ¿y de dónde vienen todas las locuras que no se nos ocurre? Que si alguien es feo y si alguien es bonito, de la cabeza. Entonces, ¿qué yo necesito decir a la persona? Vuélela. Hay que quitar esta cabeza. Entonces, eso es lo que yo trato de alguna manera meter en ese texto, ¿verdad? Esa crítica hacia qué pensamos, pero también hacia qué estamos viéndonos hacia nosotros mismos. Ok. Bueno, José, creo que llegamos a la recta final. La verdad que estoy complacido, estoy contento, honrado también. Y la verdad que mil gracias por estar en micrófono abierto, mil gracias por sumarte al proyecto nuestro y no sé si tienes algún comentario. No, yo más que todo agradecerte también a vos por el espacio, por leer Intromisiones Salvajes. No hay mayor satisfacción de un escritor que ser leído. Eso es Y muy que importante. conste que ya me leí Voraces también. Ay, Voraces. Pues mira, no sabía que te habías leído Voraces.
No, sí, ya me los leí los dos y los que me habías enviado anteriormente al correo también. Entonces Sí. ahí vamos a ir dándole seguimiento, ¿verdad? Pero es que decidí comenzar con Intromisiones porque sí me pareció un libro muy interesante, me gustó bastante. No, pues yo con toda la felicidad del mundo, sí, y fíjate que sí, ese libro, creo que los dos, Intromisiones Salvajes, he escuchado y he leído muchas críticas, por ejemplo, de otras personas me dicen, ay, me gustó esto, pero también si me voy a Voraces, por ejemplo, la vez pasada, Otoniel me decía que Voraces fue el más vendido en Ciguatepeque, y yo no sé qué tenía Voraces, pero cuando la gente leía como, tal vez ese tema que no es tan recurrente en la literatura hondureña de lo extraño, del terror, pudo haber captado, pero creo que son dos libros a los cuales les tengo muchísimo aprecio e Intromisiones Salvajes marca un hito en mi carrera como escritor de minificción y pues agradecerte a vos por el espacio, por ayudar a promover la literatura, que creo que necesitamos hacerlo para abrir espacios en otros lugares, escuchar las voces de los autores actuales y creo que lo que haces es magnífico, también es indispensable en nuestro país, ¿verdad? Todo acto de literatura para mí es un acto de rebeldía, ¿verdad? Así Ir es. en contra de lo que la sociedad nos dice, pero también ir en contra de tanta basura que hay hoy en día, ¿verdad? Tantas cosas en las cuales la gente pierde el tiempo. Entonces, creo que este es un espacio muy valioso y espero pues que las personas puedan disfrutar todo esto el día de hoy. Y mil gracias a vos por este espacio. Ya sabes que estoy para servirte, para lo que necesites. Y pues, ¿qué más tengo que decirte que eso? No sé si puedes mencionar dónde pueden encontrar no solo Intromisiones, sino todos los libros tuyos. Pues mencionaría los dos últimos, ya que del primero ya no hay, ¿verdad? Y qué bueno que ya no hay, porque yo no quería Excelente. que eran más, porque ese libro ya no quiero que nadie lo lea. Entonces, bueno, el segundo, que es Mis monstruos y otros seres desconocidos, que ese es un libro ilustrado, incluso yo lo ilustré. Es como, hice, realmente fue como un juego. Entonces, ese está en Micromundos, en nuestra editorial digital, la que tenemos con Ricardo. Entonces, ahí buscan Micromundos en Facebook, ahí les va a dar un link, entran al link y ahí están todos los libros que ustedes pueden descargar gratuitamente. Y ahí por ahí están Mis monstruos y otros seres desconocidos. Luego está Voraces, Voraces lo pueden encontrar en Tegucigalpa, en Café Paradiso. Hay algunos ejemplares por ahí, creo que si no me equivoco solo quedan como dos. En San Pedro Sula se pueden comunicar con Otoniel Guevara y no estoy seguro, creo, pero no estoy seguro, él me mencionó que había en Guacamaya Bookstore, Sí, pero no sí, estoy de ahí. todo seguro. Sí, no, 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 Ajá. sí hay. Ahí en Guacamayas y en Callejón Literario. O sea Ah, que mira, para, prácticamente en San Pedro Sula son dos sitios acá. mira, para más vos sabés y yo no. Entonces, bien, y entonces ahí lo pueden encontrar y en este caso en Intromisiones Salvajes. Intromisiones Salvajes tiene la dicha de estar en Amazon, entonces se puede comprar tanto en físico, pero también si son personas que les gusta andar leyendo en su teléfono, entonces pueden comprarlo desde Kindle, leerlo desde ahí. En físico, pues está aquí en Tegucigalpa, en Mundo Literario, en Nova Centro, en Mall Nova Centro. Dentro de unos días lo vamos a tener en Café Paradiso, porque me ofrecieron tener una presentación ahí, así que en las próximas semanas voy a estar en Café Paradiso presentando ese libro. En San Pedro no estoy seguro, porque no se ha movido tanto allá, ¿verdad? Entonces, pero espero que en algún momento también llegue. Bueno, aquí en San Pedro Sula, yo lo conseguí por medio de directamente con Ediciones Malpaso. Así que ahí le pueden escribir a la página de Facebook o en el Instagram, ¿verdad? Hay otra cosa que quiero mencionar, José, de que estuve oyendo algunos relatos tuyos que están en Spotify. Correcto, de hecho hay dos espacios. Está el primero, el de Malpaso Ediciones, pueden buscarlo en Spotify. Ahí aparecen tres micro relatos de ese libro y justo esos tres micro relatos los eligió Armando. Y a mí me gusta que los haya elegido Armando porque son muy buenos. Son de los que más me gustan, especialmente Amor a Ciegas.
Y también están algunos, si ustedes colocan ahí el misterio de la caja, creo que hay como 3 textos también. Ese es de mi primer libro, ahí están grabados también, pueden Ok. encontrar. Excelente. Bueno, José, muchísimas gracias. Espero que no sea ni la primera ni la última vez y que vuelvas a micrófono abierto para que nos puedas seguir deleitando con tu literatura, ¿verdad? A las personas que nos hicieron el favor de escucharnos, les agradecemos y va a ser hasta la próxima. Saludos. Hasta luego, muchas gracias, saludos.